Capítulo 1. Conceptos fundamentales. Y 1.1. Prefacio. A lo largo de la exposición de este libro, en sus diferentes epígrafes, estará casi siempre presente una primera aproximación lingüística, bien sea etimológica bien semántica, es decir, trataremos de acercarnos a la realidad objeto de nuestro análisis, a través del conocimiento de la procedencia y el propio significado de los distintos términos, voces o expresiones que necesariamente habremos de utilizar. Esta constante metodológica se basa en nuestra firme convicción de que todo jurista, si merece tal denominación, debe ser extraordinariamente preciso en la utilización del lenguaje, ya que solo desde su correcto uso puede definirse, adecuadamente, cualquier categoría o concepto radicado en el ámbito del derecho. Por tal motivo, resulta necesario acudir a los tesoros que la Real Academia Española nos ofrece, sobre todo, en lo que constituye el contenido de su valioso y nunca suficientemente reconocido, citado y utilizado Diccionario de la Lengua Española que, desde su 22ª edición de 2001, se elabora en colaboración con las academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española. En la actualidad la conforman 24 academias. La primera expresión utilizada en el título de nuestra disciplina es la voz fundamento, utilizada en plural. El término procede del latín fundamentum, y el dicciona Río de la Lengua Española señala, en su primera acepción, que se trata de principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. Es evidente que la acepción enunciada hace referencia, principalmente, a una realidad física. Debe repararse que el diccionario comienza su enunciado de fundamento con la expresión principio. Ello nos lleva a la conclusión de que el fundamento es con el comienza aquello otro que, desde su inicio, encuentra su sustento en la base que le sirve de apoyo. Desde esta realidad material podemos elevarnos a una categoría abstracta, en la que el diccionario sitúa el sentido de su tercera acepción de nuestra voz fundamento. Dice así, razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Es decir, el fundamento de algo es aquello que le da sentido, aquello que explica ese nacimiento y significación. Aquello que, en suma, explica su genuino contenido. Esta tercera acepción debe ser completada con la cuarta que expresa nuestro diccionario cuando refiere que fundamento es raíz, principio y origen en que estriba y tiene su mayor fuerza algo no material. Fundamento, pues, como parte esencial que configura, que principia una idea pensamiento, una construcción intelectual. Del fundamento toma su mayor fuerza lo que después se manifiesta. Vamos a intentar demostrar cómo muchas de las realidades jurídicas actuales, del ámbito de derecho público y privado encuentran fundamento en la Grecia y, sobre todo, en la Roma clásica. Y esto, tanto en su sentido más físico de fundamento, como apoyo y cimiento, como en el más abstracto. Sentido de razón principal o motivo. Procedamos ahora a señalar el sentido del término clásico. La voz procede, como fácilmente puede deducirse, del término latino classicus. Se trata de un adjetivo con el que el diccionario de la lengua expresa en su primera acepción, se dice del periodo de tiempo de mayor plenitud de una cultura, de una civilización. Lo clásico es clásico, por su perfección. Por eso, lo clásico no pasa, permanece, con independencia del tiempo, pues expresa una realidad plena, no puede prescindirse. No se pretende con lo expresado decir que cualquier realidad humana clásica no sea susceptible de un cierto y particular desarrollo posterior. Es evidente que todo actuar humano presenta la nota peculiar de su eventual progreso y perfeccionamiento. Pero también lo es que aquello que en un tiempo nació y posteriormente a través de un consolidado proceso de evolución y perfeccionamiento, se formó como clásico. En este sentido es en el que se debe entender la cuarta acepción del diccionario cuando afirma, perteneciente o relativo al momento histórico de una ciencia, en el que se establecen teorías y modelos que son la base de su desarrollo posterior. Así, primero Grecia y más tarde, Roma, sin duda en el proceso de creación del derecho, son quienes establecen los modelos que persisten en la organización jurídico-social actual. La antigüedad griega y la romana son las que mejor definen el modelo clásico de nuestra civilización occidental. Así, lo clásico se descubre por ser lo que la tradición culta reconoce como tal. 1.2. La justicia. Aproximación semántica y filosófica. La voz justicia, como es bien sabido, proviene de la expresión latina justitia. Acuerdo con su sentido filosófico, de genuina configuración griega, el diccionario de la Real Academia Española afirma en su primera acepción que justicia es una de las 4 virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le sea o responde o perteneces. Es evidente que la definición académica ha querido y sabido recoger el pensamiento clásico helénico que identifica la justicia con una virtud cardinal, es decir, que marca o señala la senda por la que debe discurrir la vida del ser humano recto y virtuoso, que lleva a dar a cada uno lo suyo. Junto a este significado preciso y como complemento al mismo, puede situarse la tercera acepción, que se recoge en el diccionario de la Real Academia, al decir, conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene. Así se entiende que la justicia, en significado global, coincida con la bondad y con el bien. Para completar este plano filosófico, el diccionario quiere subir un peldaño más, situarse en el nivel teológico que, por serlo, es trascendente, sin dejar por ello de ser una parcela del saber que puede y debe ser objeto de estudio y análisis a través de la labor esforzada de la razón. Así, en la séptima acepción el DRA afirma, atributo de Dios por el cual ordena todas las cosas en número, peso o medida.
Ordinariamente se entiende por la divina disposición con que castiga o premia, según merece cada uno. Es la justicia divina que rebasa la justicia humana, al estar traspasada por la infinita misericordia de Dios. En la doctrina cristiana, la justicia se identifica con el cumplimiento de la voluntad divina. Todo procede del bien. El bien es anterior al ser. Los seres tienen una tendencia natural, una ley de levitación, por la que buscan el bien aún sin saberlo. No resulta procedente de hacer una glosa de esta acepción, por elementales razones objetivas materiales, que nos obligan a reconducirnos al capítulo de nuestra exposición. Por ello nos adentramos en los arcanos de la noción de justicia en el saber filosófico, en el pensamiento griego, reformulado siglos más tarde por la doctrina escolástica. Medieval cristiana, la justicia es una virtud. Puede entenderse por virtud, la disposición habitual y firme de hacer el bien. La persona que dirige sus acciones de acuerdo con lo preceptuado en las virtudes, tiende hacia el bien. La justicia forma junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza, el conjunto cuatripartito de las denominadas virtudes cardinales. Se trata de virtudes humanas que tienen por objeto ordenar las conductas para alcanzar una vida conforme a la moral. Son denominadas cardinales, en primer lugar, por ser las más importantes en su categoría, pudiéndose las demás virtudes humanas reconducirse, de alguna manera, a ellas. Tienen, además, una denominación idéntica a los denominados puntos cardinales. La explicación es que presentan un sentido análogo. Así, los puntos cardinales sirven para situarse y orientar su camino en el orden físico y geográfico, para saber dónde se encuentra y qué ruta debe seguir para alcanzar el lugar, punto meta. ¿Qué pretende? Por su parte, las virtudes cardinales tienen también, en un sentido más intangible pero no por ello menos real, un significado de utilidad para situar al individuo, ordenar su conducta y dirigir sus paseos en el camino de la vida, de forma que pueda, guiándose por ellas, andar rectamente ese sendero. Otra vez presente de forma implícita esta concepción del derecho como sendero recto, y así llegar felizmente a su destino. Cada una de las 4 virtudes cardinales tiene en el actuar una función bien definida. Las 4 son informantes del quehacer humano, respondiendo a distintos valores que tratan de inspirar el comportamiento cotidiano en el plano individual y social. La templanza es la virtud que procura el equilibrio en el disfrute de los bienes materiales. La fortaleza proporciona la firmeza y la constancia necesaria en las adversidades. La justicia es la firme voluntad de dar a cada uno lo suyo, y la prudencia, por último, es la virtud que dispone la razón práctica a discernir, en toda circunstancia o conflicto, qué se debe hacer y qué se debe evitar. Su finalidad es, pues, ser una virtud conductora de las otras 3. En este sentido, se encuadra esa bella y elocuente figura alegórica del pensamiento griego, representada en tantas manifestaciones artísticas, en la que puede reconocerse un carro tirado por 3 corceles, 3 briosos caballos, en el que el auriga, es decir, quien conduce el carro, se sirve de las riendas, para dar a sus caballos las órdenes precisas a los efectos de que sigan la ruta adecuada y además lo hagan al ritmo conveniente en cada momento. La prudencia se identifica con el auriga que, en cada circunstancia, indica que es lo justo, que lo templado o que es lo conforme a la fortaleza, el desorden en las virtudes puede ser por exceso o por defecto. Es decir, una persona puede no alcanzar el equilibrio bien porque no pone los medios y despliega la actividad adecuada, o bien, por el contrario, porque se sobrepasa en una u otra faceta. En ambos casos, cada vez que en el campo de cualquiera de estas 3 virtudes, quien no actúa prudentemente, provoca que su actuación no alcance la finalidad deseable, por lo que su comportamiento no será virtuoso. 1.3. La justicia en el ámbito del derecho. Como hemos expuesto en el anterior epígrafe rico y plural el elenco de acepción metajurídicas que el diccionario de la lengua de la RAE ha querido, con acierto, señalar de la voz justicia. A continuación de los ya referidos, y entiendo que sin solución de continuidad, los señores académicos han vinculado la voz justicia al campo del derecho. Así se refleja cuando se dice como definitorio de justicia, derecho, razón, equidad. De indudable que nos encontramos ahora con un triple contenido, de claros y definitorios matices, que se encierra en el elenco enunciado, todo el traspasado de contenido netamente jurídico. Tampoco en este caso podemos penetrar en la precisa limitación de las 3 diferentes categorías enumeradas, más allá de aportar de cada una de ellas un mero detalle. Por cuanto se refiere a la razón como significado de justicia, podemos vincular esta al propio concepto del derecho, desde una corriente de pensamiento que entiende o esta es la razón escrita y parece que lo es en cuanto que trata de expresar la justicia, que es su fin y no solo su fundamento. Por último, en cuanto a la equidad, del latín equitas, vinculada a la justicia, debemos decir que aquella es la auténtica regla de oro de la jurisprudencia clásica, que trata de acomodar sus respuestas a la justicia en el caso concreto, más allá de una aplicación, rigurosa y rigorista, de una norma o principio que podría, en su aplicación, llevar a una situación injusta. Así es preciso recordar cómo las respuestas jurisprudenciales, responsa, son meras opiniones dotadas de autoritas, pero ausentes de potestas, por lo que no eran ni vinculantes ni preceptivas. El acierto académico es constatar en esta segunda acepción, reflejada por 3 términos secantes, como resulta de todo punto imposible desvincular el derecho de la justicia. En este mismo sentido, en la cuarta acepción del diccionario se afirma que justicia es aquello que debe hacerse según derecho o razón. Y se añade, continuo, una popular y gráfica expresión bimembre, pido justicia. Este significado de la justicia,
vinculado estrechamente a la función de juzgar piude, asimismo, apreciarse en las siguientes acepciones, quinta y sexta y novena del diccionario. En la primera de las ahora referidas se dice, pena o castigo público. Esta se completa con la siguiente acepción, castigo de muerte. Esta quinta acepción, en la actualidad se encuentra, afortunadamente, en desuso y, por ello, tiene solamente un valor histórico de utilización en épocas pretéritas. La sexta acepción, por su parte, es definitiva cuando, sin ambajes, enuncia, poder judicial, serían necesarias muchas páginas para penetrar en la esencia de esta concisa pero hondísima definición académica. A mi juicio, identificar justicia con poder judicial tiene la capacidad de poner la flecha en el corazón de la diana, al equiparar la propia virtud de la justicia, que es meta y fin del derecho, con el propio órgano y poder del Estado que tiene consagrada la sagrada misión de la aplicación de la norma legislada, del derecho vigente, al caso concreto que se somete a su jurisdicción. Si la justicia como virtud es causa del derecho, cabe afirmar también que la justicia entendida como meta objetivo es la razón de ser del derecho. El derecho aplica. Debe pretender alcanzar la justicia. La justicia es, así, principio y fin del derecho. Para abordar las relaciones entre justicia y derecho nada parece más apropiado que acudir al digesto de Justiniano, este texto recopilador, a modo de compendio. Todo el derecho romano clásico, es el mayor tesaurus jurídico, entendido como depósito de conceptos e instituciones jurídicas, de la historia de la ciencia jurídica. El digesto es una obra de recopilación elaborada en el siglo VI por mandato del emperador Justiniano en Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Dicha recopilación se hace ordenando, por materias, una importante pluralidad de fragmentos de muy diversas obras de los juristas romanos de siglos anteriores, que viven en la denominada etapa clásica, es decir, desde el siglo LAC al siglo LIL DC. Se inicia el digesto con el título y del libro y que lleva por rúbrica, sobre la justicia y el derecho. El primer fragmento del digesto, es un texto de evidente finalidad didáctica. Está tomado de una obra docente que se denomina Las instituciones de Ulpiano. En este texto, se informa acerca del origen y el significado del derecho. No son frecuentes en el digesto este tipo de textos de valor pedagógico. Por el contrario, el mayor valor del digesto lo constituye el conjunto de las obras que debemos denominar casuísticas al plantear un supuesto hecho y ofrecer la respuesta que recoge la solución más justa en el caso concreto. El pasaje de Ulpiano afirma, conviene que el que ha de dedicarse al derecho conozca primeramente de dónde deriva el término. Arius es llamado así por derivar de justicia, pues como elegantemente define Celso, el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Del tenor del texto parece deducirse que el jurisconsulto está diciendo que prime ro es la justitia, la justicia y después sería la ius, el derecho. Resultaría, así, que ius fuese una abreviación o una contracción de justitia. A pesar de esta impresión inicial debemos señalar que es más que dudoso y controvertido en la doctrina dilucidar cuál de ambos términos debe entenderse que surgió primero. No debemos, en esta sede, abordar tan compleja cuestión, por lo que conviene dejarla para el debate entre los especialistas. Baste, con finalidad docente, considerar que en el orden lógico parece que la ius, lo es por ser justo y no aquella, la justicia, es tal por acomodarse o conformarse con lo establecido en el ius. Así se diría que el rasgo esencial que define el ius es que se trata de un medio por el que se pretende alcanzar la justicia en las relaciones sociales entre los hombres. El texto de Ulpiano, que hemos citado, recoge una definición de derecho que se debe a Celso. No ha sido frecuente entre los juristas ofrecer definiciones de los conceptos o de las instituciones que fueron objeto de su atención y tratamiento, a las cautelas y riesgos que pueden derivarse de las definiciones en derecho, se refiere un jurista romano del siglo I c. Jaboleno, quien un célebre texto afirma, en derecho toda definición es peligrosa, pues es difícil que no tenga que ser alterada. Son muchos los estudios filológicos, jurídicos y literarios que han abordado el análisis de la célebre definición de derecho de Celso citada en el fragmento de Ulpiano que hemos referido. Intentando realizar una glosa, es decir, un comentario que tratase de explicar la acertada definición, señalo, el derecho que es arte, es también ciencia y es, asimismo, práctica. Ulpiano continúa su fragmento diciendo, en razón de lo cual se nos puede llamar sacerdotes, en efecto rendimos culto a la justicia y profesamos el saber de lo bueno y lo justo, separando lo justo de lo injusto, discerniendo lo lícito de lo ilícito, anhelando hacer buenos a los hombres. En la tarea de discernir lo justo de lo injusto se centra la labor del jurista que, por ser tal, es llamado prudente o jurisprudente. Si dijimos que la prudencia es la virtud que posibilita a la razón práctica discernir lo que se debe hacer de lo que se debe evitar, es evidente que cuando esta virtud se aplica al derecho, a la ius, surge la jurisprudencia, que tiene por objeto discernir lo justo de lo injusto. De esta misión de los juristas, es decir, de la jurisprudencia, también Ulpiano ofrece una definición. La jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto, habiendo definido los griegos la justicia como la virtud por la cual se debe dar a cada uno lo suyo. El genio jurídico romano transforma esta noción abstracta griega, realizando una concreción, material y práctica, acorde con su espíritu pragmático y no especulativo.
En este sentido, un texto tomado del mismo libro de Ulpiano define la justicia, diciendo, es justicia la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Queda así reconducida esa justicia abstracta griega, que resultaba inconcreta pues al decir, dar a cada uno lo suyo, no se sabía de modo práctico que era en cada caso lo suyo, al concreto campo del derecho, pues, lo suyo se transforma en su derecho, entendido como derecho subjetivo, es decir, el derecho como facultad reconocida por el derecho como norma de obligado cumplimiento. Se puede así, en el pensamiento de los juristas romanos, materializar, en cada caso concreto que se somete a su actividad dictaminadora, saber qué es lo suyo, entendiendo que será lo que, en cada circunstancia, establezca el derecho. 1.4. Aproximación al concepto de derecho. La voz derecho proviene de la expresión latina directum que es, también, raíz etimológica de expresiones de otras lenguas romances, así, en francés droit, en italiano diritto, en portugués direito, en gallego dereito, y en catalán dret. Directum significa lo recto. Esta expresión se generaliza en Roma en la etapa posclásica, es decir, a partir de la segunda mitad del siglo YC, sobre todo desde fines del siglo US. En su posterior generalización, un sector de la doctrina entiende que el pensamiento cristiano tiene un importante influjo. Así, penetrará en el ámbito jurídico la idea de que el actuar justo coincide con el actuar con rectitud, por lo que derecho coincidiría con menor que lo recto, en los albores de la civilización, desde que una comunidad política se organiza de forma primaria, surge el derecho como una necesidad de organizar la vida social. Este concepto se corresponde con el denominado por la dogmática moderna derecho objetivo, en el sentido de conjunto normativo. Como una derivación de esta acepción, surge el concepto de derecho subjetivo, entendiendo por tal la facultad de la que es titular un particular, que puede recaer sobre una cosa o ejercitarse frente a otra persona. El derecho objetivo y los derechos subjetivos se entrecruzan en su sentido genuino, pues están tan concatenados que resulta difícil realizar una disección entre los mismos. Son variadísimas las concepciones con las que cada escuela ha definido lo que entiende por derecho. Resulta altamente sorprendente que las dos grandes concepciones presentes en nuestro universo jurídico contemporáneo tengan que recurrir al derecho romano para explicar su divergente forma de entender y aplicar el derecho. Ello es prueba de que el gran legado de Roma a la posteridad ha sido el derecho. Su genial creación jurisprudencial desarrollada en la época clásica en la que los juristas, libres de toda atadura normativa, ofrecían una solución, la más justa, a la cuestión litigiosa que se sometía a su actividad dictaminadora. Siempre, pues, será necesario recurrir al mismo origen histórico, al mismo acervo seumum, es decir, al derecho romano, casuístico y compilado, para comprender tanto el llamado sistema del common law, como el denominado derecho continental o civil law, que elabora desde bases romanísticas, el primer código civil, que es el Code Civil francés. Me atrevo a definir el derecho, inspirado en la inalcanzable definición de Celso, que he referido, como ciencia que, aplicada a la práctica, persigue discernir lo que es justo y que, en la búsqueda de lo que es bueno, reviste cánones de arte. Las notas más características que conforman el derecho objetivo son las siguientes. En primer lugar, se trata de un conjunto orgánico, sistemático y concatenado que trata de evitar la antinomia entre las normas de que se compone. En segundo lugar, dichas normas tienen por objeto la regulación de la vida social. En tercer lugar, estas normas sociales deben formularse con arreglo a unos valores y principios que serán referentes para la correcta organización de la sociedad. Por último, dichas normas son imperativas, entendiendo que son coercitivas o de obligado cumplimiento. 1.5. El árbol jurídico y su principal bipartición. Hemos tratado de exponer que el derecho en una perspectiva global responde a una necesidad, regular la convivencia social, y obedece a un principio rector, alcanzar la realización de la justicia, ello conforma al derecho como un conjunto unitario. No obstante, es preciso advertir que ese conjunto puede ser objeto de divisiones o clasificaciones, y no solo con tines escolásticos, que permiten reconocer distintas parcelas del ámbito de lo jurídico. Estas ramas del derecho fueron configurándose, paulatinamente, a través de un proceso progresivo de diferenciación. Las divisiones y la consiguiente definición de las diferentes disciplinas jurídicas responden básicamente a creaciones doctrinales. Ello supone que no ha sido, ni puede ser, el legislador quien ha configurado una rama nueva y la ha dotado de la autonomía que precisa para ser considerada como tal. Por el contrario, es preciso afirmar que ha sido la doctrina científica, quien en un momento y respondiendo a una coyuntura histórica expresada en una realidad normativa social, ha procedido a individualizar una parcela a través de su segregación de otra, en la que, hasta entonces, se encontraba inserta la imagen, a un tiempo gráfica y simbólica, de un árbol frondoso del que siempre brotan nuevas ramas de su fértil tronco común, hace que el proceso de diversificación y consiguiente identificación de las materias jurídicas se configure como una realidad cambiante que no conoce final. Ello es más evidente en nuestro tiempo actual, en el que tanto la realidad normativa como la actividad forense en el ejercicio de la abogacía es cada vez más especializada, por lo que la división e individualización de nuevas parcelas jurídicas se encuentra en plena expansión. De entre todas las clasificaciones que pueden establecerse en el ámbito del derecho, la clasificación de mayor raigambre histórica es, sin duda, aquella que diferencia entre derecho público y derecho privado.
Esta bipartición sigue siendo válida y está vigente desde hace más de 20 siglos. Su consolidación hace que sea conocida y entendida no solo por los estudiosos, sino que incluso puede decirse que forma parte del acervo cultural común. Su fortuna imperecedera deriva de su claridad conceptual que, como todo lo diáfano, es claro por responder al propio sentido común. La referida bipartición es una creación jurisprudencial romana. Esto no es ninguna novedad, pues, responde a la regla general por la que la mayor parte de las categorías y conceptos que, en el tiempo presente, se comportan como basalar o fundamentales en el ámbito jurídico provienen, en su genuina formulación, del derecho romano. La división se encuentra formulada en un texto de Ulpiano. Este jurista vive en el siglo XI. Es uno de los últimos exponentes de la etapa clásica en la historia de la jurisprudencia romana. El fragmento de Ulpiano en el que se expone la división está tomado de una obra docente. Este tipo de obras se destinaban a los que se iniciaban en el estudio del derecho, por lo que solían recoger máximas, principios y reglas de plena consolidación y de fácil formulación y comprensión. Los estudiosos piensan que cuando Ulpiano afirma lo que es derecho público y lo que es derecho privado, lo enunciado no es una creación original suya, ni siquiera en la formulación de su tenor literal. Se considera más probable que la distinción tomase parte del depósito común de los juristas clásicos. En todo caso, lo cierto es que la diferenciación sería un precipitado histórico conocido por la generalidad de los jurisconsultos, por lo que Ulpiano se habría limitado a tojerla. El pasaje forma también parte, como en el caso de la definición de jus que hemos analizado, del primer fragmento que inicia el digesto. Dice así, esta ciencia. El derecho abarca dos ramas, una es el derecho público, otra es el derecho privado. El público es el que tiene por objeto el gobierno de la república. Privado es el que se refiere al provecho de cada individuo en particular, porque hay algunas cosas útiles al comene y otras a los particulares. Se comprueba, pues, que la referida distinción diferencia entre una y otra categoría del derecho por razón del interés al que tiende y atiende. Así, cuando habla de provecho, el jurista se está refiriendo a la utilidad a la que está destinada la norma jurídica. Así, puede estar al servicio de las cosas públicas, es decir, persiguiendo el interés general, o bien puede situarse en aras o en beneficio de los intereses particulares, es decir, de los individuos de la comunidad que son el sujeto titular de los derechos. Este criterio diferenciador se conoce por la teoría del interés. En las relaciones y jurídicas reguladas por una norma de derecho público, el ente público interviene desde una posición de superioridad sobre el particular. Dicha desigualdad se justifica en virtud de que el ente público representa el interés general y, por ello, parece que debe dársele la capacidad de imponer al particular ciertas reglas siempre que las mismas persigan ese interés general. Por el contrario, en las relaciones de derecho privado las partes intervinientes al relacionarse en plano de igualdad, actúan de mutuo acuerdo, sin que puedan justificarse imposiciones de ninguna de ellas frente a la otra. El conjunto de normas de derecho público presenta, generalmente, un carácter imperativo que impide el pacto en contrario. Ello implica que son normas de derecho público las de derecho impositivo, coercitivas o coactivas. Por el contrario, las normas de derecho privado son dispositivas y suele ser frecuente que tengan además un carácter subsidiario. Esto significa que regulan la relación jurídica de acuerdo con lo dispuesto en las mismas, solo en el supuesto de que las propias partes intervinientes no pacten, expresamente, las condiciones de su relación. Ello supone, además, que pueden ser excluidas por expresa voluntad en contrario. Esta característica es fruto del reconocimiento a la libertad del individuo de regular de acuerdo con su criterio sus propias relaciones particulares con otras personas.